18:20 en la República Argentina. Ustedes saben que la Cámara Nacional de Casación ratificó la absolución del caso Oil Combustibles, por el cual los titulares de Grupo Indalo y de Oil Combustibles, Fabián de Sousa, terminaron presos durante el gobierno de Macri. Bueno, la Cámara dice ahora, concretamente, que están absueltos, que no hubo ningún tipo de desfalco en contra del fisco, porque esto se lo acusaba a Oil Combustibles, de quedarse con la ganancia de Oil Combustibles y no pagar los impuestos. Vamos a escuchar, está hablando Fabián de Sousa. De algunos actores de la justicia, de los medios de comunicación y de la política. A partir de ese momento se nos complicó el desarrollo de cada una de nuestras actividades y siempre estuvimos desde el primer día de ese marzo del 2016, siempre estuvimos a derecho intentando explicarle en los ámbitos que correspondía, en la justicia, a la sociedad, a nuestras familias, que las acciones que habíamos desarrollado durante el ejercicio de todo nuestro rol empresario había estado ajustado a derecho. Estas tres personas que están acá fueron los responsables del proceso de la persecución. Inició con una nota del periodista Hugo Alconadamón, siguió con una consecuencia de denuncias y de actos administrativos persecutorios por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos bajo la responsabilidad de Alberto Abad, y ese proceso fue continuado por el doctor Ricardo Gil Lavedra en carácter de representante de la Administración Federal de Ingresos Públicos en el ámbito judicial, siendo un buen abogado, un abogado de prestigio, pero en donde sus principales habilidades están en saber golpear las puertas para lograr los resultados. Estas tres personas, representando seguramente otros intereses, pero a los cuales podemos identificar con total claridad y a los cuales hoy la justicia está investigando, son los que llevaron adelante todo el proceso que nos tocó vivir desde el 2016 en adelante. Digo esto de que siempre estuvimos a derecho porque mientras a nosotros se nos persiguió desde muchos lugares, incluido con la cárcel y con la humillación de nuestras familias, siempre hoy acordaba que nos golpeaban la puerta a las 4 de la mañana y en el estado que estábamos nos subían a un transporte, nos traían a la unidad penitenciaria 29, nos tenían 24 horas en espera para hacer una supuesta declaración bajo una supuesta denuncia y después de 24 o 36 horas nos transportaban nuevamente a la unidad penitenciaria, sin comer, sin el acceso a nuestros medicamentos, compartiendo celdas con 20, 25, 30 personas, todos en la misma condición y característica en la cual nos tocaba vivir a nosotros. Mientras que quienes son los paladines de la República y llevaron adelante este proceso están fugados ya hace 3 años fuera de la República Argentina. Eso no fue lo más está hablando difícil. Fabián de Sousa, integrante del Grupo Indalo. Recordemos lo que está diciendo Fabián de Sousa. Fabián de Sousa está dando a conocer los detalles de una persecución política encarada durante el gobierno de Mauricio Macri, que humillaba a las familias, que tenía como objetivo quedarse con C5N, entre otras cosas. Es más, ya tenían designado al empresario. Sí, no, era impresionante. Me acuerdo cuando se paraba el canal, yo trabajaba en la empresa en ese momento. Quiero decir que nunca dejamos de cobrar nuestros sueldos. Quiero decir que también, a pesar de que quebró uno de los bancos, que no sé si no era del multimedio también, era del multimedio, creo que no, donde nos depositaban los sueldos. ¿Los sueldos? Pudimos sacar el dinero. Quiero decir, fue una empresa que siempre se hizo cargo de los empleados que tenía, y tenía a sus 2 jefes presos. Y no solamente presos por motivos básicamente de una persecución política, porque absolutamente todo era subsanable, multable,
se podía hacer, digamos, planes de pago, un montón de cosas. Sí. Fue una persecución totalmente política. A ver, le armaron una causa por la cual toda empresa tiene derecho a pedir un plan de pagos ante la AFIP. Bueno, por eso los persiguieron y decían que estaban estafando a la AFIP. Sigue hablando, Fabián de Sousa. Nunca tuvo un solo incumplimiento de sus obligaciones con sus clientes, con sus ahorristas, ni con el sistema bancario. Esto era el proceso por el cual la justicia comercial tomó la decisión de entorpecer el proceso de pago de los trabajadores. Este es en el caso de trabajadores de medios, de C5N, de las radios, de las páginas web, de los distintos periodistas y colaboradores que trabajaban en las empresas de medios, que tuvieron que movilizarse especialmente para poder lograr que al menos el juzgado admita que los fondos puedan ser transferidos a las cuentas de los trabajadores y puedan, no digo vivir dignamente, porque eran trabajadores que se iban de su puesto de trabajo y no sabían si al día siguiente las puertas estaban abiertas, pero al menos el día que trabajaban poder cobrarlo. Esto también pasaron otras cosas, también quebraron la empresa de combustibles, cerraron la refinería San Lorenzo, Argentina empezó a importar mayor cantidad de combustibles. Entre manera directa e indirecta se perdieron en el negocio del combustible cerca de 12.000 o 15.000 trabajadores. Ese activo fue dilapidado, a favor de amigos del poder. Ese activo se lo quedaron 2 o 3 pícaros por medio de un proceso sumario de venta de esos activos petroleros, en los cuales la sociedad YPF, Sociedad Anónima, fue partícipe necesario del proceso de vaciamiento de combustibles. YPF, Sociedad Anónima, en la cual Gutiérrez era presidente, en la cual el señor Fabián Rodríguez Simón era director, y en el cual habían contratado especialmente al doctor Marcelo Rufino como responsable del proceso de llevar adelante la adquisición por parte de YPF de los activos petroleros, adquisición que fue realizada a precio vil, adquisición que fue realizada violándose todas las normas de procedimiento de la Carta de Administración de YPF de Sociedad Anónima, adquisición que al término de su culminación judicial y del traspaso de los bienes en forma casi inmediata fue transferida a terceros los activos más valiosos, como fue la red de estaciones de servicio, y los demás activos abandonados por YPF. La refinería abandonada en San Lorenzo, el puerto de San Lorenzo abandonado, y las playas de tanque y las playas de despacho abandonado. Claramente, cuando nosotros vemos lo que nos tocó vivir desde el 2016 hasta ahora, veíamos que en el 2016 nadie quiso venir a comenzar a cobrarnos impuestos porque pagábamos impuestos. Nadie quiso venir a acelerar el proceso de cobro de impuestos porque creían que necesitaban los flujos de fondos para mejorar la recaudación del Estado, proponiéndonos reducir los planes de pago, que en algunos casos de 36 cuotas había pagado 29 y del de 60 había pagado cerca de 40. Nos imposibilitaron pagar. Recién pudimos volver a comenzar a pagarle al Estado a partir del avenimiento en el mes de agosto o septiembre de 2021. Quienes tuvieron el rol, este señor Alberto Abad y este señor Ricardo Gil Lavedra, no tenían el rol de cobrar y recuperar los fondos para el Estado, sino tenían el rol de perseguirnos, eliminarnos, aniquilarnos y anularlos. Palabras que lamentablemente hasta el domingo
o hasta el jueves o el viernes a las 8 horas, también las escuchábamos. Eliminar, aniquilar, hacer desaparecer, que fue lo que nos tocó vivir a nosotros desde el 2016 hasta el 2019. Cuando salimos nos encontramos con esta realidad y claramente seguimos haciendo lo que sabemos hacer. Rápidamente nos pusimos a reordenar una estrategia para recuperar las compañías. Logramos el avenimiento más grande de la historia de la Argentina, que es el de combustibles. Le pagamos al 100% de los acreedores que habían quedado incorporados en el concurso preventivo y en la quiebra, el concurso de allá de abril del 2016 y en la quiebra que se decretó en mayo del 2018 cuando estábamos presos. Hoy tenemos una cuota mensual de cerca de 450 millones de pesos que le pagamos a la AFIP durante los 96 cuotas, solo creo que vamos por la cuota 30. 450 millones de la deuda que nunca quiso cobrar Alberto Abad ni Ricardo Gilavedra ante la innumerable cantidad de propuestas que le hicimos. Recuperamos el 100% de las compañías. Esas compañías en marzo del 2018, mientras estábamos presos, fueron concursadas. Con el concurso, las compañías comenzaron a perder sus contratos, sus clientes, sus activos, su personal, que era el principal activo que tenían. Ordenamos los concursos, presentamos propuestas de pago, homologamos esos concursos y pagamos. Y hoy las compañías es cada una líder o participa en roles muy importantes en la gestión de cada una de sus actividades. En el caso de desarrollo inmobiliario, estamos con cerca de 8 a 10 proyectos desarrollándolo en la Argentina, confiando en Argentina. En el caso de servicios petroleros, recuperamos nuestra compañía de servicios y hoy estamos orgullosos de decir que debemos ser la primera o segunda compañía prestadora de servicios en la Argentina. En el caso de construcción, de obra privada y obra pública, debemos tener una de las 5 compañías más importantes en ejecución de obras en la Argentina. En el caso de la planta de carbonato sodio que estaba para abandonar, la pusimos en las mismas condiciones que estaba al momento de su puesta en marcha, con una capacidad para producir 250.000 toneladas. Cuando la tomamos allá por 2020 o tomamos conocimiento del Estado, estaba en una capacidad de producción de 108.000 toneladas anuales, hoy estamos en 250.000. Y si no hubiese pasado el hecatombe que pasó de 2016 a 2019, hoy la planta habría estado culminada, una ampliación que la hubiese puesto en 470.000 toneladas de producción. Lo hablo puntualmente lo de Álcalis porque el carbonato sodio es el insumo fundamental para uno de los activos más importantes que tiene la Argentina en su desarrollo futuro, que es el litio. El carbonato sodio es un bien, un insumo que se utiliza en los salares para inyectarlo dentro de los salares y el carbonato sodio tiene la capacidad de absorber los iones de litio y con los iones de litio, una vez que se recupera esa solución, se separa el litio y Argentina va a ser uno de los grandes proveedores de litio en el transcurso de los próximos 5 años para el mundo. Y por consiguiente va a tener que ser uno de los grandes proveedores o productores de carbonato sodio para poder abastecer con materia prima argentina los insumos necesarios para esa producción. Claramente el proceso que nos tocó vivir fue la aniquilación que nos proponían algunos allá hasta el viernes a las 8 de la mañana. Y claramente el hecho de poder estar acá frente a cada uno de ustedes es seguir poniendo la cara frente a cada una de las cosas que nos tocó vivir, de seguir teniendo la tranquilidad de que cada una de las acciones que hicimos la hicimos de acuerdo
al parecer, al mejor parecer, al mejor asesoramiento y dentro del marco de la ley, a que dentro de nosotros digo, cuando hablo de nosotros, hablamos de la comunidad del Grupo Indalo, nuestros trabajadores, nuestros profesionales, nuestro manager, nuestros accionistas, tienen adentro un motor sustantivo que le permitió sobrevivir y que dentro de ese motor sustantivo de vida es el que nos da la fuerza para todos los días arrancar el camino de poder seguir haciendo cosas y seguir creyendo en Argentina y seguir creyendo en las instituciones y seguir creyendo que el lugar que nos pone la historia, el lugar que nos pone cada una de las circunstancias es el que nos toca vivir. Tenemos el orgullo de haber sido absueltos de haber sido acusados en la defraudación del Estado, haber sido absueltos después de 3 años de juicio oral por un tribunal oral que se conformó en el año 2016-2017, que fue designado por el gobierno del anterior presidente Macri. Nadie podría hablar de imparcialidad a favor de nosotros siendo jueces designados por el gobierno de Macri. Y el segundo conforte de la absolución, o sea, la ratificación de la absolución en Cámara de Casación, es por unanimidad por 2 jueces que fueron designados también durante el periodo 2016-2019 por el presidente Macri. Nadie podría estar hablando de esos jueces de imparcialidad. Entonces, después de todo lo que vivimos y el habernos puesto a disposición de la justicia, a una justicia a la cual le teníamos miedo en su principio por su parcialidad, lo que puedo decir es que hemos atravesado en los términos de lo que establece la ley, en los términos de lo que establece la condición republicana, el proceso de poder aclarar y determinar quiénes somos. Y nos hemos encontrado con jueces que luego de un proceso muy extenso, esto empezó en el 2016, han determinado con absoluta claridad nuestra inocencia frente a la acusación. Y como corolario y como resumen, quiero decir que claramente esa acusación no tenía una finalidad de beneficiar el interés general, sino claramente tenía la finalidad de persecución y de aniquilación y, por supuesto, de apoderarse de los activos por parte de terceros. Muchas gracias. Bueno, estaba hablando Fabián de Sousa, que ahora sigue una conferencia de prensa, pero es el accionista del Grupo Indalo. Lo que quiero señalar con relación a esto es que la Cámara de Casación Penal, la Cámara Federal de Casación Penal, recordemos que ratificó las absoluciones por la causa que se llevaba adelante. Y está en la conferencia de prensa, creo que hay colegas preguntando. Comentabas o mencionaste a 3 personas que influyeron directamente en esta situación que acabas de relatar. Alcon Adamón, Alberto Abad, Ricardo Gil Lavedra. Y en un momento dijiste, seguramente responden a otros intereses. La pregunta es, ¿tenés identificado a qué intereses responden y los podés mencionar? Los nombres que doy son porque hoy tenemos certeza por un proceso de investigación judicial que se está haciendo o en un expediente en el juzgado federal número 1 de la doctora Servini, y además por la obviedad de que las notas, la nota que inicia el proceso de demonización social de nosotros fue firmada por Hugo Alcon Adamón, y cuando se presentó en la justicia no desconoció la nota, pero desconoció todos los términos técnicos que claramente tenían un objetivo en esa nota. En el caso de Alberto Abad lo puedo decir porque forma parte del proceso de investigación, pero además de formar parte del proceso de investigación, fue quien de puño y letra llevó adelante el proceso previo a la publicación de la nota, para hacer todas las averiguaciones ilegales que se hicieron dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos para generar esa nota.
y además fue quien impulsó y firmó las denuncias en los distintos ámbitos, porque nos denunciaron en el ámbito penal económico, en el ámbito contencioso administrativo, en el ámbito penal federal, o sea, en cada fuero, en el ámbito comercial. En 4 fueros fuimos denunciados e impulsados por Abad, porque fue quien firmó las resoluciones generales que la única finalidad que tenían era imposibilitar el normal accionar de las diferentes compañías del Grupo Endalo, porque fue quien firmó una interpretación absolutamente equivocada, una ilegal al ámbito, y presentó en sede comercial, haciendo una interpretación en la hermenéutica de una ley, tomando un pedacito de cada uno de los artículos para decir qué correspondía y qué no correspondía. Y en el caso de Ricardo Gil Lavera, porque fue contratado por la Administración Federal de Ingresos Públicos para ser el abogado, siendo que la AFIP tiene más de 2.000 abogados de carrera y sumamente profesionales, porque fue quien hizo todas las presentaciones en el ámbito de la justicia, en las denuncias y todos los procesos que se llevó adelante tanto en penal federal, fundamentalmente en penal federal, fueron desarrolladas por Ricardo Gil Lavera hasta el año 2018. Fue quien golpeó las puertas de muchos juzgados a efectos de alcanzar y lograr resoluciones judiciales que estuviesen alineadas con los objetivos que planteaba Alberto Abad, que habían sido lanzados en la demonización social por Hugo Alconadamón, y que él tenía la capacidad de lobby para poder llevar adelante en la sede judicial. Era quien golpeaba la puerta en la Corte, quien golpeaba en la puerta en las cámaras federales, quien golpeaba la puerta en algunas salas de la casación. Yo no sé si no golpeó la puerta también para que ese fatídico 18 de diciembre de 2017 nos vayan a buscar para meternos presos. La pregunta es si vos dijiste responden a otros intereses. Sí, el día que tenga la certeza y la prueba suficiente como para poder decir cuáles son los intereses a los cuales respondía, yo claramente tengo una línea argumental que estamos trabajando, nuestros abogados y nuestro equipo de trabajo, de que claramente no son cuentapropistas. En el gobierno de los cuentapropistas que tuvimos en el 2016-2019, estos no eran cuentapropistas. Pero lamentablemente todavía no tenemos el 100% del cúmulo de la información que nos permita con certeza decir quiénes eran los responsables de que estas personas que tenían la representación de la sociedad, en el caso de Alberto Abad como Administrador Federal de Ingresos Públicos, y en el caso de Ricardo Gil Lavera, con un poder extraordinario y especial autorizado por la Procuración General para representar a la AFIP, porque era una situación absolutamente extraordinaria, lleven adelante el proceso. Cuando tengamos la prueba suficiente, hay entrecruzamiento de llamados, hay declaraciones testimoniales, hay informes de la Judeco, hay un conjunto de pruebas que se está desarrollando en la investigación del Tribunal Federal número 1, que seguramente nos va a dar con muchísima certeza los responsables políticos de quienes instruían este proceso. Fabián, buenas tardes, Pablo Urbano de Splendid. En este caso no preguntarte tanto por el proceso y por lo que pasó, sino que desde el lado de la persona, desde el lado de lo humano, narraste una serie de sucesos, tanto cuando te fueron a detener como cuando te sacaban para supuestos interrogatorios, y se ve un paralelismo con lo que pasaron otras figuras del kirchnerismo, si se quiere, como Amado Boudou, por ejemplo. ¿A qué crees que corresponde esa metodología, esa hazaña para con la persona, más allá de la acusación formal? Yo creo que claramente, como lo repetí, ¿no? Había una voluntad política de aniquilar a quienes pensaban distinto. Nosotros, ante que nada, somos empresarios. Desarrollamos, mi socio, la actividad económica desde el año
78, 79, de los 16 años. Yo mi actividad profesional desde el año 91, 92 y en sociedad con él desde el año 98, del 19 de noviembre del 98. Y además de tener un rol como empresarios, claramente tenemos un modelo de país en el cual nos gusta vivir. Y siempre discutíamos con él lo que significaba la Argentina y lo que significaba la situación en la que debía construirse esta república. Y muchas veces discutí con él que a veces estábamos discutiendo en vez de lo que significaba el interés general y la opinión pública, lo que estábamos discutiendo era la opinión publicada. Y fui el responsable de convencerlo que debíamos incorporarnos a tener la capacidad de poder participar minoritariamente o con en un espacio colectivo de la construcción de la opinión publicada, para que la sociedad tenga una mayor posibilidad de evaluar y tomar decisiones que sean realmente en favor del interés general y en favor de algo que nos une a todos, que es la patria y la república. Creo que ese hecho fue absolutamente disruptivo y ese hecho disruptivo significó parte del proceso de persecución que nos tocó vivir. No muchos, y es de público conocimiento, y si uno mira las señales y se mira el espectro, no son muchos los que defienden un modelo de país. Y yo creo que eso claramente significó uno de los elementos sustantivos por los cuales se nos eligió como un demonio social. Y además, si lo dudábamos, el escenario de campaña política que vivimos hasta la semana pasada, o el mismo domingo, terminadas las elecciones, pareciese que quienes representan el campo nacional y popular deben ser aniquilados. Y lo que nos pasó a nosotros en el proceso del 2016, iniciado del 2016, fue parte del proceso de aniquilación al cual nos estaban proponiendo hasta el viernes de la semana pasada, una de las candidatas a presidenta. ¿Qué tal, Fabián de Sousa? De Canal 9. ¿Ustedes dan por sentado que se terminaron esas persecuciones, que no van a volver a suceder en caso de que haya un nuevo gobierno de la oposición, o las dan por terminadas? No, nosotros ya no damos más nada por sentado. Claramente nosotros, si lo que hemos aprendido en el proceso electoral, y claramente en ese proceso cometimos muchos errores. El principal error es no dar cara frente a la sociedad y a través de a la sociedad y llegarle a la sociedad a través de los medios, cuestión que hemos cambiado a partir de que nos tocó recuperar la libertad ya por el 2019, en donde en aquel momento salíamos a contar lo que nosotros creíamos que era la verdad de la realidad, de lo que se contaba, de lo que había pasado, y que después la justicia nos terminó dando la razón con dos fallos. Un fallo en el Tribunal Oral Federal y una ratificación en el Tribunal de Casación. Y claramente uno no puede decir que eso no va a volver a pasar, más cuando la construcción política de algunos sectores en la Argentina es la aniquilación del adversario, no la construcción de la idea común. Pero claramente eso no nos va a poner de rodillas, sino nos va a seguir encontrando, como yo decía recién, con ese motor de hacer que tenemos adentro, un poco más inteligentes, habiendo aprendido de los errores cometidos, y siendo más fuerte, con mayor fortaleza, explicando cada una de las acciones que hacemos. Pascual Manganiello para Crónica TV. Evidentemente el fallo demuestra la persecución y el intento de saqueo del grupo.
ustedes siempre han estado a derecho. ¿Cómo interpreta, por ejemplo, que Pepín Rodríguez siga prófugo en Uruguay? La doble vara de muchos actores de nuestra sociedad. La doble vara que existe para quienes defendemos o creemos que el camino para la mejora y la dignidad de gran parte de nuestro pueblo pasa por un campo nacional y popular, la construcción de la riqueza, una mejor distribución de la riqueza, la construcción de valor, el respeto de los pares. Y hay otros que consideran que hay una sociedad que tiene dos niveles, digamos. Un nivel no hay pares. Unos consideran que pueden estar por encima de otro sector de la sociedad, y al estar por encima de otro sector de la sociedad tienen otros derechos, y a ellos no se los cuestiona por sus accionarios. Imagínense que si nosotros hubiésemos tomado un avión, nos hubiésemos escapado de la Argentina, lo que sería el proceso, digamos, de demonización, nos hubiesen sido peor, y lo único que hicimos fue estar siempre a derecho, incluido estar presos, como dice hoy también la justicia, de manera irregular, ilegal, con nuestras familias violadas. Entonces, lo de Pepín Rodríguez Simón es claramente cómo funciona parte de esta sociedad. Hay un pedazo de la sociedad, minoritario por suerte, que considera que tiene derechos y valores que son superiores a los de la sociedad en general. Bueno, estaría terminando la conferencia de prensa de Fabián de Sousa después de una explicación que está dando relacionada al fallo que los absuelve. Sí, termina entonces la conferencia de prensa.